morning. Well, you have your Bibles. Buenos días, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en We'll Mateo. be jumping around a little bit. We're going to be Matthew 7, 21 to 23. Mateo 7, del 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, No Lord, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. have we not prophesied in your Muchos me name, dirán cast out demons in your name, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? We're going to go to Matthew 9. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora vayamos a Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. To heal all kinds of sicknesses. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Thank you, Lauren. Thank you, Bob, and musicians. And good morning. So good to be together. And buenos días, hermanos, buenos días. Gracias a la alabanza de estas buenas, hermosas cantos. got acquainted and strengthened acquaintances. Damos gracias a Dios por el campamento que se dio anual en fin de semana pasada. Fue de gran bendición. Nos dimos a la tarea de conocernos más, de tener una convivencia entre hermanos y de conocer más de la palabra también. Ahora, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo. Just started in our last study, the first 4 verses of chapter 8. I'm going to now Vamos a introduce continuar, chapter estábamos con 9, Mateo 8 y vamos a continuar Mateo 8, just to help Mateo us see 8, 10. some patterns. Vamos a ver que hay algunos patrones, algunas secuencias, ¿verdad? In Scripture is to look for. Vamos a ver la interpretación de la iglesia de estas palabras. That gives a lot of insight when you can see those En patterns. Mateo podemos ver todos estos patrones y nos van a dar una mejor idea. Vamos a ver cómo se sigue el patrón que está llevando aquí Mateo. Follow along so Y that les, you can see the y les voy a flow of pedir the que thought abran as sus Biblias I'm going y to sigan be la lectura para que puedan ver por sí mismos el flujo de pensamiento en las Escrituras. Si solo estás escuchando, pero no ves los patrones en la Biblia, es posible que te pierdas mucho de lo que te voy a mostrar hoy en día en la palabra. miss a lot of what I'm going to be showing you from the Word. So I just encourage you, if you have your Bible, to open Así it, que les follow sugiero along. que tengan su Biblia abierta durante este tiempo que vamos a estar viendo You have made Mateo. for the church, the family of God that you've made us to be part of. Oremos. Thank you for the things that you have Oremos. prepared Gracias, for Señor, us. por And we la ask palabra that que you estás por give us mostrarnos, hungry, Señor, por receptive tu hearts. palabra, por el día de hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, Enable me to que oro porque tú me des a mí la capacidad, and con el poder de tu Espíritu Santo, que pueda yo Lord, expresar tu palabra, Señor, lo que tú dices y lo que podemos aprender y percibir, podemos demostrarlo al mundo. the way we think, Que, Señor, tú puedas obrar en nosotros y cambiar en nuestras mentes la forma que pensamos, la forma en que vemos las cosas y nos des el entendimiento, que nos expandas este conocimiento. Dependo de ti, Señor, y oro por la unción de tu Espíritu, and Lord, the working of your por mí y porque el Espíritu hacia nosotros, entre nosotros, que tú lo puedes hacer. En nombre de Jesús oramos. Amén. In Matthew chapter 8 and 9, we have described for us in those 2 chapters 10 specific miracles that were performed by Jesus, including healing the sick, casting out demons,
calming the storm. En Mateo capítulos 8 y 9 nos hemos descrito 10 milagros específicos realizados por Jesús, incluyendo sanar a los enfermos, expulsar demonios, calmar una tormenta e incluso resucitar a los muertos. Y luego, una vez en cada capítulo, se menciona que además de estos, Jesús sanó a muchas otras personas. Pero, ¿cómo debemos interpretar estos milagros el día de hoy? Son estos ejemplos de los que debemos creer que Dios hará todavía hoy, al día de hoy. Jesús nos estaba dando un ejemplo. ¿Deberíamos esperar que Dios todavía haga este tipo de señales sobrenaturales el día de hoy? ¿Deberíamos nosotros orar por milagros? ¿O los milagros sobrenaturales se limitan solo a los tiempos bíblicos y no son algo que se pueda esperar hoy en día? ¿O son solo las personas malvadas como brujas, mediums o hechiceros que trabajan bajo la influencia de demonios los que están equipados con poderes sobrenaturales? ¿O a los siervos de Dios Altísimo, a los siervos del Dios Altísimo, también se les da acceso a los poderes sobrenaturales de nuestro Maestro? ¿Por qué los milagros hoy parecen ser muy raros, o algunos dirían inexistentes? Son muchas preguntas que nos podemos hacer hoy, ¿verdad? Es que Jesús nos estaba dando un ejemplo. Pero bueno, a medida que avanzamos en los siguientes 2 capítulos de Mateo, estamos en una búsqueda para conocer y comprender la verdad. Para entender la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo la podemos entender? Una de las cosas que buscaremos es aprender cómo debemos considerar hoy los milagros de Jesús. ¿Qué hacemos con los milagros de Jesús que se hicieron en aquel entonces? Hoy en día. ¿Hizo Jesús estos milagros porque era Dios? ¿O Jesús hizo estos milagros como un hombre que obraba en el poder del Espíritu Santo? ¿O son estos milagros simplemente realizados para aumentar nuestra fe en el poder y la deidad de Jesús? Para impresionarnos y decir, wow, debe ser Dios y podemos entonces tener la fe. ¿O son estos milagros ejemplos para nosotros hoy de cómo los ciudadanos del reino de los cielos pueden confiar en que Dios obrará a través de nosotros? Bueno, si los milagros de Jesús son ejemplos de cómo Dios obrará a través de su iglesia, entonces necesitamos aprender principios de estos ejemplos que nos ayudarán a entender cómo seguir bíblicamente el ejemplo de Jesús. Pero si no podemos participar en estos milagros, ¿estamos entonces limitados a esperar que Dios solo obre por medios naturales? Bueno, comencemos nuestra investigación volviendo al contexto que condujo al sermón del monte de Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, Jesús estaba presentando a los hombres que iban a ser sus discípulos. Esta es la invitación que Él les extendió a los que iban a ser sus discípulos. En Mateo 4:19, entonces les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Síganme y yo voy a hacer algo por ustedes. La invitación implicaba que no serían simplemente espectadores, pasando el rato con Él, con Jesús, para verlo hacer lo que solo Él podía hacer. Pero no, Él decía, síganme y yo los haré. Más bien, decía, sígueme y te haré. Sígueme y te haré. Era una invitación a venir y a aprender, observando su ejemplo, lo que Él los capacitaría para también
hacer lo mismo algún día. Él los guiaría por el camino que debían de seguir. Luego, inmediatamente, después de llamarlos a seguirlo, observe lo que Jesús comenzó a hacer mientras sus seguidores ponían mucha atención, esperando que les mostrara lo que era ser pescadores de hombres. Y entonces van y lo siguen, ¿verdad? Sí, eso es lo que Jesús estaba haciendo. Sí, les estaba demostrando, modeló dos actividades principales: enseñar el Evangelio y sanar toda clase de enfermedades. Dos modelos, dos actividades. Aquí está un patrón: enseñar el Evangelio y sanar toda clase de enfermedades. En Mateo 4, 23, 24, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos que padecían diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Entonces, el ejemplo que él puso: enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, era un ejemplo de lo que Jesús estaba enseñando y predicando. Y luego, cuando llegamos al capítulo 8, Jesús baja de predicar en la montaña y comenzó a sanar toda clase de enfermedades, expulsar demonios y hacer otros milagros. Y todo está aquí en capítulo 8. Lo pueden ver todo esto, lo que él empezó a hacer: sanar todo tipo de enfermedades, expulsar demonios y hacer otros milagros. Y Mateo nos da 10 ejemplos específicos de cómo Jesús sanó. Pero ¿se pretendía que esto fuera un ejemplo a seguir para sus discípulos? ¿Se supone que esto es lo que deberían de hacer? Bueno, algunos dicen, no. Los milagros de Jesús fueron prueba de que Él era el Hijo de Dios y el Mesías. Por lo tanto, dicen, sus milagros no pueden verse como ejemplos para sus discípulos ni para nosotros. Pero esto está mal, porque en la Biblia muchas personas antes y después de Jesús realizaron milagros, muchos milagros. Por ejemplo, Moisés realizó milagros, al igual que Josué. Elías hizo milagros y después Eliseo le siguió. Hicieron muchos milagros. Y los 12 apóstoles de Jesús y Esteban hizo milagros. Pablo y muchos otros cristianos comunes de la Iglesia del Nuevo Testamento. Se realizaron de señales y milagros sobrenaturales. No probaron que alguna de estas personas fueran Dios o que fueran el Mesías. Entonces, los milagros en sí no probaron que Jesús fuera el Hijo de Dios. Los milagros reforzaron lo que él estaba declarando, pero los milagros por sí solos no eran una prueba. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a la multitud que los milagros de Jesús, en Hechos capítulo 2:22, Jesús demostraba la credibilidad de Jesús como hombre enviado por Dios.
Hechos 2:22. Vayamos, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado, respaldado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de nosotros. Entonces, la Biblia establece claramente que Jesús, el Dios hombre, hizo sus milagros no ejerciendo su poder como Dios, aunque era Dios, sino que hizo esos milagros como hombre, en forma de hombre. De la misma manera que el hombre Moisés, el hombre Elías y los hombres Pedro y Pablo y muchos más hicieron milagros dependiendo de que Dios obrara su poder a través de ellos. Esto fue porque sabían y dependían de Dios y de que Dios obrara su poder a través de ellos. Todos estos hombres, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos ver este patrón. Veamos en Juan 14:10. Juan capítulo 14, versículo 10. Jesús dio su explicación y aquí lo pueden ver. El Padre que habita en mí hace las obras. El Padre que habita en mí hace las obras. Él hace el trabajo. Luego podemos ver 2 versículos después de Juan 10. En Juan 12, Jesús dijo estas palabras asombrosas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores obras que éstas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, viendo estos pasajes, parece que tanto cuando Jesús predicaba con gran autoridad como cuando realizaba milagros, estaba demostrando a sus seguidores cómo puede funcionar un ser humano cuando está rendido a Dios y depende de su Espíritu Santo para realizar las obras de Dios. Dios, a través de ellos, estaba demostrando a sus seguidores, Jesús, lo que Dios también haría a través de ellos para hacerlos pescadores de hombres. Ahora, otras personas todavía argumentan que Dios no obra de esta manera a través de la gente hoy en día, que solo obraba de esta manera a través de la gente en los días bíblicos. Por lo tanto, los cristianos de hoy no deben esperar que Dios obre milagros a través de nosotros de la manera en que Dios obró a través de las personas en la Biblia. Bueno, volvamos a nuestro texto en Mateo para ver si la Biblia apoya esta idea de que hoy en día ya no se pueden hacer milagros. Vayamos nuevamente con Mateo y vayamos y veamos si realmente pueden hoy en día hacerse milagros o no, o solo fue en el pasado. Estoy señalando que los capítulos 5 al 9 de Mateo parecen enfatizar cómo Jesús estaba modelando y mostrando a sus discípulos cómo ser pescadores de hombres al predicar el Evangelio del Reino, demostrando en los capítulos 5 al 7 y respaldando este mensaje, se ocupa de sanar a los enfermos, expulsar demonios y hacer otros milagros, demostrado en los capítulos 8 y 9. Y ahora, mire la declaración resumida de Mateo de cómo termina esta sección sobre los milagros. Mire al final del capítulo 9 de Mateo. Vayamos, Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9,
capítulo 9, versículos 35 al 38. Entonces Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino. Entonces, allí él continúa modelando la enseñanza y predicando del Evangelio, como lo había hecho en el sermón de la montaña, del monte. Ahora mire la declaración resumida de lo que siguió en la enseñanza y predicación del Evangelio. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él enseñaba, predicaba y sanaba toda dolencia en el pueblo. Ahora, observe lo que dicen los siguientes versículos. Aquí es donde vemos que Jesús ciertamente ha estado moldeando a sus discípulos y entrenándolos para ser pescadores de hombres. Se está preparando para multiplicar su propio ministerio. En el 36 vemos, pero cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban cansadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las multitudes de almas perdidas son demasiadas para que un solo hombre pueda alcanzarlas. Así que, debido a su gran compasión por los perdidos, Jesús comenzará a multiplicar su propio ministerio. En lugar de un hombre pescando, habrá 12 más. Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda clase de dolencias y toda clase de dolencias. Jesús está empoderando a sus seguidores para que realicen los milagros que ha estado haciendo. En Mateo 10, 5, 8, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis a ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Su campo de entrenamiento inicial se limitó a ir a las almas perdidas de Israel. Eso luego se ampliará cuando Él les dé de la gran comisión. Ahora, observe lo que Jesús dice a continuación. Les ordena que sigan el mismo patrón que les ha estado modelando: predicar el Evangelio con sanidades y milagros después de la predicación. En el 7, yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el Evangelio. Ahora mira lo que sigue. 8. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. Gratis lo recibiste, gratis lo das. Tenga en cuenta que Jesús les ordenó, junto con la predicación, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y expulsar demonios. Ahora, vayamos a la pregunta que nos ocupa. ¿Este patrón se limita solo a los apóstoles de Jesús o es un patrón para todos los seguidores de Jesús en el futuro? Miremos la gran comisión que se extiende a los creyentes. Mateo 28, del 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Id pues y haced discípulos todas las naciones, y ya no se limita a alcanzar las almas perdidas de Israel,
sino para ahora deben ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Is that command part of what Jesus' disciples were supposed to teach those that Jesús había mandado muchas cosas, pero observe lo que Jesús ordenó en Mateo 10:8. Mark's Gospel chapter Les ordenó sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsar demonios. And Jesus said to them, "Go into Ma- all the world Vayamos a and Marcos preach the gospel to 16, every 15 al creature." 18. Now look at what Mire lo que Paul is Marcos preaching. es la versión de la Gran Comisión. Aquí en Marcos 16, 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí tenemos el mismo patrón que Jesús enseñó y modeló a sus discípulos en Mateo, comenzando con, vayan y prediquen el Evangelio. Ahora, mire lo que sigue. En el 17 dice, y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en las manos, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La redacción es un poco diferente aquí en Mateo, pero observe que el versículo 17 dice que estas señales seguirán y acompañarán a los que creen. Jesús está indicando que la capacidad de realizar señales milagrosas no se limitaría a los 12 apóstoles de Jesús, sino que también se daría a aquellos que creyeran en su evangelio. Además, observe el patrón que hemos estado viendo. Señales y prodigios siguen a la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos mantener siempre la prioridad en la palabra de Dios, seguida de las señales y prodigios, y no al revés. Centrarse en señales y prodigios no es bíblico. Y esperar que ocurran milagros cuando no hay compromiso de predicar el Evangelio a los perdidos tampoco es bíblico. Es mi observación personal que los milagros genuinos parecen verse más comúnmente hoy en el contexto de los creyentes que están en primera línea, involucrados activamente en llevar a cabo la gran comisión en los lugares de mayor oscuridad. Sospecho que esta es la razón por la que las historias de milagros genuinos son más comunes cuando las personas arriesgan mucho en los campos misioneros, en lugar de un clima de comodidad y tranquilidad, autocomplacientes y de bajo riesgo. Esta es la razón por la cual el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, acompañado de señales sobrenaturales, fue dado con el propósito de dar testimonio del Evangelio, que incluye la predicación y la enseñanza seguidas de milagros. Tenemos que tener en mente que siempre está primero la palabra, y la palabra concibe y lleva a la enseñanza, verdad, y seguidas de milagros. Si nosotros entonces primero ponemos que queremos milagros, primero milagros, y en vez de la palabra, esto no está bien. Entonces, pensamos que la razón de que las historias de milagros genuinos son más comunes hoy en día es cuando las personas arriesgan mucho en los campos misioneros. En lugar de un clima de comodidad y tranquilidad, que todo se tiene, todo tenemos a la mano y que son de bajo riesgo. Pero el poder, dice, el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés es mayor, es grande. Y una vez más sigue el patrón donde vino la predicación, la enseñanza,
y después vinieron los milagros. Vayamos a Hechos, Hechos 1, 8. Hechos, capítulo 1, versículos 8. Acts chapter 4, and verse 29, and look at how the early church prayed when they were seeking to preach the gospel, seeking to be fishers of men, and they're facing strong opposition from the Pharisees, the Sadducees, and so on, who are threatening to kill them. Acts chapter 4, verse 29, now, Lord, look on their threats, Hechos and grant to your 4:29. servants, Vamos, está dando these un men nuevo. praying, that with all Hechos boldness they may speak 4:29. your word, by stretching Y out ahora, your Señor, hands to heal, and that signs and wonders may be done mira through sus the name amenazas of y your concede a holy tus servant siervos que Jesus. con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es un patrón Back in más. Matthew chapter 7, Vayamos de regreso a Mateo 7. indicator that's less obvious, you kind of have to think. Vamos a Mateo 7, 22, 23. Mateo capítulo 7. Near the end of Jesus' Sermon on the Mount in Matthew chapter 7, suggesting 22 that al believers 23. beyond the age of apostles were performing miracles in Jesus' name. Matthew chapter 7, Mateo verse 7, 22. 22, 23. Many will say to Muchos me in that dirán day, en aquel día, Lord, Lord, have we Señor, not Señor, prophesied in ¿no your profetizamos en tu name, nombre? cast out demons Y en in tu your nombre name, echamos and done fuera many demonios, wonders y in en your tu name? nombre hicimos muchos And then I milagros. will declare to them, I Y never entonces knew les you. declararé, Depart from nunca me, os you conocí, who practice apartaos de mí, hacedores de maldad. Now, this fascinating passage Este which, pasaje fascinante indica, vamos a regresar más de nuevamente, pero indica que en los últimos días, cuando Jesús venga a establecer su reino en la tierra, a muchos de los que realizaron milagros en el nombre de Jesús se les negará el acceso al reino, porque aunque usaron el nombre de Jesús para realizar muchas maravillas, sorprendentemente eran malvados y nunca conocieron a Jesús. No tenían una relación con Jesús. Una de las cosas que nos enseña en este pasaje es que las señales y prodigios sobrenaturales no son el buen fruto del que Jesús hablaba en los versículos 15 al 20, que dan evidencia decisiva de un genuino Hijo de Dios. Ahora, hay señales y prodigios engañosos que realizan falsos profetas usando poderes demoníacos. Y, como fue el misterioso caso de Balaam en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero como sabemos, también Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en esto y como fue un misterio de Balaam en el Antiguo Testamento y en el caso igualmente misterioso de Judas en el Nuevo Testamento, las personas impias y malvadas pueden profetizar y hacer milagros por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, las señales y prodigios nunca deben usarse como señal de la espiritualidad de una persona, ni de su integridad personal o credibilidad, porque incluso los malvados pueden, bajo ciertas circunstancias, realizar lo sobrenatural, incluso usando el nombre de Jesús. Sin embargo, esto no significa que haya señales milagrosas, esto significa que no haya. Sin embargo, esto no significa que no haya señales milagrosas legítimas que glorifiquen a Dios. Como ya hemos señalado, Moisés, Josué, Elías, Jesús y todos sus discípulos realizaron milagros genuinos. La falsificación existe, pero es una imitación de lo genuino. No habrá dinero falso si no hubiera dinero real.
No se harían milagros falsos en el nombre de Jesús si no se hicieran milagros genuinos en el nombre de Jesús. Como pregunté al principio de este mensaje, en los últimos días son solo los malvados los que profetizan y realizan milagros en el nombre de Jesús. Son solo las personas malvadas como los falsos profetas, las brujas y los hechiceros que trabajan bajo la influencia de demonios, las que están equipados con poderes sobrenaturales. O a los siervos de Dios, del Dios Altísimo, también se les da acceso a los poderes sobrenaturales de nuestro Maestro para poder profetizar, expulsar demonios y realizar muchas maravillas en el nombre de Jesús. Creo que la implicación de la enseñanza de Jesús que hemos estado analizando hoy es que no solo los malvados impostores, sino también los ciudadanos genuinos del reino de los cielos, los cristianos comunes y corrientes, como usted y yo, podemos ser usados por Dios para realizar milagros. Solo Jesús podía hacer todo tipo de milagros. Pero 1 Corintios 12 enseña que colectivamente todos formamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, solo algunos profetizarán en el nombre de Jesús, algunos expulsarán demonios en su nombre y algunos harán muchas otras maravillas en ese hermoso nombre hasta los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Esto no es la última palabra. Todavía no hemos examinado suficientes escrituras, ni las hemos examinado para ver si resistirán un escrutinio más detenido. Pero he llamado su atención sobre algunos patrones. Les he indicado, y quiero que pongan atención, sobre algunos patrones e implicaciones de la enseñanza y el ejemplo de Jesús, que deben ser considerados en oración y examinados más a fondo a medida que analizamos los milagros de Jesús en los capítulos 8 y 9 y más allá. Creo que hay una evidencia muy fuerte de los milagros de Jesús, junto con sus enseñanzas, fueron hechos por Jesús, aunque completamente Dios, funcionando como completamente humano, dependiendo del poder del Espíritu Santo para poder obrar a través de Él. Y creo que hay pruebas contundentes de que los milagros de Jesús, juntos con sus enseñanzas, fueron hechos en parte como una demostración para enseñar a sus discípulos, incluida la iglesia actual, cómo ser un pescador de hombres y llevar a cabo nuestra comisión a la tierra como ciudadano del reino de los cielos y embajador de Jesucristo. Uno de los patrones que vimos hoy es la realización de milagros. Siempre estuvo vinculada con la predicación del Evangelio del Reino. Y la prioridad siempre estuvo en la proclamación de la palabra seguida de señales y prodigios. Por ejemplo, yo he visto y he sido testigo de milagros que han hecho personas carismáticas, y no he visto nada de los cristianos genuinos. Pero estos carismáticos hacen milagros. Pero no quiere decir que venga de Dios. Si hay dinero falso, es porque hay dinero real. Entonces, todo esto es lo que podemos ver, son ejemplos que podemos dar. Si hay buenas obras, si hay buenos milagros, también va a haber malas obras y milagros falsos. En Mateo 8:13,
Vayamos a Mateo 8:13. And his servant was healed that same hour. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 9:29. Mateo 9:29. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Si estás disponible, si estás dispuesto a creer. Dice, entonces, ¿es la voluntad de Dios o es nuestra fe? Son los dos juntos. Esta es solo una introducción. Poner en nuestras mentes estas preguntas, estos patrones. Esto no es una palabra final, esto no es lo último. Hay mucho que ver más en la Biblia, pero queremos y necesitamos entender cuáles son los patrones cuando queremos o alguien nos muestra milagros. ¿Qué es el patrón? Creo que es todo claro lo que hay. Tenemos que tener cuidado y tenemos que considerar muy de cerca estas escrituras y examinar lo que se nos da, lo que se nos enseña, como está en el capítulo 8, 9. Estos son estos milagros, un ejemplo para nosotros que debemos de seguir. Creo que hay evidencia muy fuerte de que los milagros de Jesús, junto con sus enseñanzas, fueron hechos por Jesús, aunque completamente Dios, funcionando como completamente humano, dependiendo del poder del Espíritu Santo para obrar a través de Él. As a citizen of the kingdom of heaven in the face of demonic opposition, serving as ambassadors of Jesus Christ. So Lord, as we plunge into Y creo que hay pruebas contundentes de que los milagros de Jesús, junto con sus enseñanzas, fueron hechos como parte para una demostración, para enseñar a sus discípulos, incluida la iglesia actual, cómo es ser un pescador de hombres y llevar a cabo nuestra misión en la tierra. Dios, te pedimos, Señor, que apliques esta palabra a nuestras vidas. Señor, que este mundo que nos rodea, Padre, podamos discernir. No queremos, Señor, ir o ser guiados por profetas falsos, sino queremos, Señor, deseamos que tú nos des la guía, Señor, y nos des el entendimiento de tu palabra para saber discernir. Y, Señor, eres tú a quien deseamos, a quien queremos. Es tu palabra la que amamos. Y que, Señor, nunca podamos reducir tu palabra, Señor, a algo simple. Señor, parece haber un hueco, Señor, algo entre lo que tú has modelado y lo que estamos experimentando en esta era de cosas sobrenaturales. Y sabemos, Señor, que pedimos que tú pongas tu espíritu en nosotros, que tenga la impresión en Cristo Jesús. Señor, oro porque, Señor, seamos sabios y que tú seas justo y pongas en nuestros corazones ese deseo justo de seguirte, Señor. Líbranos de todo temor, Señor. Líbranos de temor hacia el mundo, Señor. Y que al contrario, Señor, podamos ser fuertes, nos des esa fortaleza. Señor, no permitas que seamos débiles. Y te pedimos discernimiento. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.